Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar que se está elaborando dentro del marco del programa de calidad para la cadena de químicos GQSP Colombia con el apoyo de responsabilidad integral. En el día de hoy vamos a tener la charla de actualización del SGA desde la revisión sexta, correspondiente al año 2015, hasta la revisión 8 del año 2019. Para dar inicio oficial al evento, queremos decirle que la parte de pueden realizar sus preguntas en el icono que encuentran abajo, en español preguntas y respuestas o en inglés Q&A. Damos inicio oficial. Queremos invitar a Ana María Ocampo, quien es la gerente de responsabilidad integral, para un saludo inicial. Hola Claudia, muy buenos días a todos. Gracias a ustedes del programa de calidad para la cadena de químicos de ONUDI por integrarnos en este proyecto, a Helen, a ti, a Fanny, a Javier y pues a todo el equipo que integra este trabajo con ONUDI en este programa, y a Rosa García, pues pertenece al subcomité de expertos del SGA, pues por apoyarnos en este proyecto de capacitación en relación con la actualización desde la versión 6 hasta la octava del SGA. Pues quiero presentarles una breve introducción de nosotros, de responsabilidad integral y por qué estamos en este tema del sistema globalmente armonizado. Entonces, digamos, también le doy las gracias a mi coequipero, Javier Mauricio Cardoso, quien pues nos está acompañando en este momento, y a otro integrante de este equipo de apoyo, que aunque no aparece ahí su foto, pronto va a estar, que es David Santiago Daza, quien también, pues digamos, es parte integral de proyectos técnicos que estamos desarrollando de responsabilidad integral. Entonces, un poco para que sepan qué es responsabilidad integral, pues como siempre partimos de la base del incidente, del accidente mayor de Bhopal en India en 1984, de esa dispersión tóxica de isocianato de metilo que digamos dio un vuelco a la imagen de la industria química en relación con el uso pues de sustancias químicas precisamente. Entonces, cómo se podía sincronizar ese esfuerzo que hacía la industria pues por operar seguramente bajo el uso de estas sustancias digamos porque son esenciales para la fabricación de muchos de los objetos y productos que usamos hoy en día. Entonces ahí nace esta iniciativa voluntaria de la industria química para impulsar precisamente esa mejora continua en la gestión segura de las sustancias y productos químicos y poder lograr esa excelencia en el desempeño ambiental, en seguridad de procesos y en todos los temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo. Precisamente se originó en Canadá en el año 84 y a la fecha se encuentra en más de 70 economías en todo el mundo. Como aquí vemos, por ejemplo, en Sudamérica, casi todos los países tienen, digamos, alojado responsabilidad integral o responsible care como iniciativa de la industria química. En el Colombia llega en el año 1994 por iniciativa de 3 entidades coordinadoras que son pues como los padres de la iniciativa en Colombia. Entonces está ANDI, Acoplásticos y el Consejo Colombiano de Seguridad. Y desde ese entonces, digamos, contamos con afiliados de la industria química que se ocupan de etapas productivas, de manufactura, de almacenamiento, de comercialización y también de distribución de sustancias y productos químicos. ¿Qué ofrece responsabilidad integral? Pues nosotros en Colombia, bajo los lineamientos de la iniciativa, hemos condensado el trabajo en 3 líneas. Entonces, trabajamos en temas y enfoque técnico en seguridad de procesos, en precisamente gestión de la seguridad en la cadena de suministro y en gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas en todas las etapas del ciclo de vida. Entonces ahí es donde vemos que el sistema globalmente armonizado pues es una pieza clave en toda la gestión de las sustancias químicas, pues en todo lo que cubre todas las etapas del ciclo de vida. Colombia enfrenta, pues como ustedes bien lo saben y como lo han trabajado también muy claramente desde el programa de calidad para la cadena de químicos,
del proyecto pues, de ustedes en ONUDI, enfrenta unos retos normativos muy interesantes que pues, han sido catalizados precisamente por ese proceso de adhesión de Colombia a la OECD. Entonces aquí simplemente nosotros, digamos, escalamos, digamos, cuál debería ser, digamos, el paso a paso de esa gestión de sustancias químicas. Entonces, como primer componente precisamente está ese sistema de clasificación de los peligros de los productos químicos, eh, seguido pues por un proceso de comunicación de esos peligros y posteriormente pues se deben realizar todo lo que es la gestión del riesgo, ¿no? Análisis de riesgos, evaluación del riesgo y tratamiento del riesgo. Es por esto que el país enfrentó ese reto que fue plasmado en esa política COMPES 3868 del 2016, donde se alinea toda la gestión del riesgo asociada al uso de las sustancias químicas en todas las etapas del ciclo de vida en Colombia, pues porque antes, digamos que en Colombia existen marcos normativos específicos para cierto tipo de sustancia, pero no había, digamos, esa plataforma para una gestión holística del riesgo por el uso de estas sustancias químicas. Y precisamente ese COMPES da el origen, digamos, a la implementación futura en el país de dos programas, el programa de gestión de sustancias químicas de uso industrial, que su enfoque es en la sustancia química, en el uso de esa sustancia química, y está también el programa de prevención de accidentes mayores, que su enfoque es en las instalaciones que usan sustancias químicas, pero un elemento transversal precisamente para la implementación de estos dos programas es precisamente el sistema globalmente armonizado. Entonces aquí simplemente vemos ese horizonte normativo que debe recorrer el país en el tema de sustancias químicas. Tenemos pues el sistema globalmente armonizado como primera instancia, que implica no solamente la adopción, que fue pues en Colombia se dio a través del decreto 1496 de 2016, pero también la implementación del mismo. Tenemos también pues como lo mencionamos por el COMPES, el programa de gestión de sustancias químicas de uso industrial, el programa de prevención de accidentes mayores y por último un registro de emisiones y transferencia de contaminantes que precisamente servirá como un monitoreo ambiental de esas sustancias químicas y su paso pues por los tres medios, agua, suelo y aire. Nosotros desde Responsabilidad Integral, ¿qué estamos haciendo en relación con el sistema globalmente armonizado? Pues estamos trabajando en un toolkit, precisamente con Javier, Santiago, nos ha apoyado Jorge Mario Gallego de Andercol, una empresa afiliada pues a Responsabilidad Integral, y bajo el alineamiento de Diego Botelli, de Argentina, de Siquimi, para identificar el riesgo químico en lugares de trabajo y posteriormente pues haremos una presentación de ese trabajo y estamos trabajando en lineamientos para el almacenamiento adecuado de sustancias químicas a través de herramientas técnicas que desarrollamos y precisamente vamos a tener el nacimiento de una herramienta de almacenamiento pues ya el próximo mes de octubre. Te esperamos pues para ser parte a lo que aquellos que no están, que pertenecen a la industria química de responsabilidad integral. Estamos avanzando esa conexión técnica a través de programas de capacitación que pues enmarca toda la gestión integral de las sustancias químicas. Pues aquí nos pueden encontrar en estas, por ahora en estas dos redes sociales que tenemos, que es Instagram y el canal de YouTube. Estos pues son los enlaces de contacto de Javier y el mío, Ana María. Y pues muchas gracias porque pues al final RI termina siendo una inversión en seguridad por el uso pues de sustancias y productos químicos. Entonces le doy paso brevemente a mi compañero Javier que pues les va a contar sobre una encuesta que estamos realizando, obviamente con el apoyo pues de Helen que nos permitió, digamos, postearla en este evento para que ustedes puedan colaborarnos en el diligenciamiento. Así es, Ana. Muy buenos días a todos. Queremos compartirles a través de este chat una encuesta muy importante para nosotros. Como vemos aquí, tiene como fin establecer la línea base en relación con la demanda del sector químico nacional para generar información sobre los peligros de las sustancias o productos químicos. El objetivo es poder identificar qué tipos de sustancias usted genera en forma general, el sector, cómo las clasifica, bajo qué sistema, qué tipos de análisis pide a los laboratorios, qué tipos de laboratorios nacionales o internacionales busca y las razones por las cuales lo hace. Esta información nos sirve para poder establecer precisamente esa capacidad
analítica y la necesidad del sector con respecto al análisis de sustancias químicas. Muchas gracias a todos por diligenciarla. Muchísimas gracias, Ana y Javier. Entonces ya se encuentra el link de la encuesta en el chat para que puedan diligenciarla. Ahora damos paso a nuestra coordinadora técnica, Helen Mier, quien nos contará noticias sobre el programa de calidad para la cadena de químicos. Sigue, Helen. Muchísimas gracias, Claudia. Y bueno, primero que todo, una cordial bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan. Nos acompañan 218 personas en este momento conectadas a este webinar. Quiero también dar un agradecimiento a nuestros colegas de RI, Ana María Ocampo y Javier Cardoso, con quienes hemos unido esfuerzos para organizar este webinar y muchos otros que hemos desarrollado a lo largo de este año para continuar trabajando desde casa. Y muchísimas gracias a Rosa García Couto, que nos acompaña hoy con toda su experiencia desde el Comité de Expertos del Sistema Globalmente Armonizado y la sección de transportes y mercancías peligrosas de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. Muchísimas gracias también a todo nuestro equipo que ha estado trabajando en este evento. Queremos contarles de qué se trata el programa de calidad para la cadena de químicos, para quienes no lo conozcan, para que puedan beneficiarse. Es un programa que está siendo implementado por una agencia de Naciones Unidas, que es la UNUDI, que es una organización enfocada en el desarrollo industrial, bajo las premisas de sostenibilidad e inclusividad. Y lo que busca es crear prosperidad compartida, el fomento de la actividad de la competitividad económica, salvaguardar el medio ambiente y fortalecer también el conocimiento de las instituciones. Nuestro programa en Colombia hace parte de un programa global. Es un programa que está ahorita operando en 8 países, de los cuales para América Latina solo estamos en Colombia y en Perú, y que busca promover el desarrollo comercial de los países priorizados a través de cadenas de valor específicas. Y es un programa eminentemente de calidad que busca 3 objetivos principales. El primero es el fortalecimiento de los actores de las cadenas de valor para que puedan mejorar su capacidad de cumplir normas de calidad, para incorporarse al comercio internacional. El segundo es mejorar la infraestructura de calidad de cada país, que es quien da soporte para que las empresas y todo el aparato productivo pueda demostrar conformidad en un ámbito internacional. Y el tercero es promover la cultura de la calidad, que creo que es un trasfondo muy importante para crear cimientos verdaderos de lo que es seguridad y calidad para todos como consumidores. En Colombia nuestro programa entonces se enfoca en la cadena de químicos. Este es, digamos que el sector o el grupo de sectores o agrupaciones industriales que el Gobierno Nacional ha seleccionado. Es un programa que tiene como contraparte el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y a Colombia Productiva, y que es financiado por la Secretaría de Asuntos Económicos de SECO, que es la cooperación suiza. Es un programa de 4 años, ya llevamos un año largo. Y que estamos trabajando en estos sectores que vemos acá: química básica, agroquímicos, plásticos, pinturas, cosméticos, aseo y farmacéuticos. Son sectores que todos tienen, digamos, como elemento común esta cadena de valor de la industria química, que presentan interacciones, encadenamientos y demás, y que hemos venido también analizando la cadena de valor. Próximamente vamos a invitarlos también a un diagnóstico que hicimos a conocer los resultados de un diagnóstico que hicimos sobre este sector. ¿Qué hacemos acá entonces? Un poco para que sepan vincular a nuestras actividades. Lo primero es el fortalecimiento de los actores de la cadena de químicos de estos sectores que mencioné, a través de diagnósticos, documentos de estudio, análisis que estamos haciendo todo el tiempo y que pueden encontrar en nuestra página web, que más adelante se las voy a compartir. Y ya tenemos allí muchos elementos que pueden ser útiles, como la guía de fichas para elaboración de fichas de datos de seguridad basados en el Sistema Globalmente Armonizado versión 6,
Tenemos también un diagnóstico de brechas de calidad y sostenibilidad del sector de plásticos, un diagnóstico de brechas de calidad del sector de laboratorios para el tema de la cadena de químicos. Próximamente estaremos publicando el diagnóstico de brechas y requisitos de calidad para el sector de químicos industriales. Y así por el estilo podemos encontrar mucha información disponible. Tenemos adicionalmente los programas de formación especializada, donde estamos sacando todo el tiempo eventos, webinars, pero también cursos un poco más largos, que ahora por la pandemia hacemos de manera virtual y están llegando muchísima más gente, pero que también hacemos todo el tiempo de manera presencial, donde hacemos certificaciones de auditores y todo estos programas son de acceso gratuito. Tenemos también un programa de apoyo técnico, que es uno de nuestras líneas de trabajo más bonitas, donde prestamos apoyo técnico, asistencia técnica directa a las empresas para que puedan implementar requisitos de calidad o normas o regulaciones aquí de calidad y de sostenibilidad. Entonces aquí estamos trabajando ya con 21 empresas que gracias al acompañamiento de nuestros expertos están desarrollando sus fichas de datos de seguridad y sus etiquetas de acuerdo al SGA y haciendo todo ese proceso de clasificación de peligros, de evaluación de sus productos. Y próximamente estaremos también lanzando unas convocatorias para que estén muy pendientes. Toda esta información va a estar en nuestra página web. Vamos a lanzar una convocatoria para apoyo de revisión de etiquetado y para acompañamiento técnico para trabajar las brechas en materia de metrología legal, que es muy importante para la mayoría de estas empresas que producen productos preempacados. Para el año entrante esperamos también sacar un acompañamiento en normas de calidad y sellos verdes. Y también estaremos sacando un piloto de sostenibilidad en temas de economía circular para el sector plástico, para los envases que se utilizan en la industria química. Así que muy atentos a todos estos programas que traen grandes beneficios. En un segundo eje tenemos este objetivo de mejorar la infraestructura de la calidad, y aquí les cuento un poco que aunque parece que no es tan cercano a la industria, esto los beneficia completamente y estamos trabajando con diferentes entidades como el Instituto Nacional de Metrología para mejorar la oferta de materiales de referencia para el país, con entidades de inspección, vigilancia y control como el INVIMA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, el ICA, la Superintendencia de Industria y Comercio, para mejorar las capacidades y funciones de las personas que trabajan en esas entidades, para prestar mejor sus funciones de inspección, vigilancia y control. Estamos desarrollando también una guía de empaques engañosos con la SIC. Y también un sistema de información de laboratorios que esperamos esté disponible el año entrante para acercar la oferta de servicios de laboratorio a la demanda y podamos facilitar esa búsqueda de servicios que a veces no es tan fácil consultar. También trabajamos con los laboratorios de ensayo que prestan servicios de evaluación de la conformidad, todo este servicio de analítica. Los estamos apoyando a través de programas de formación y de programas de acompañamiento técnico para que incrementen la oferta de servicios disponibles para la industria, pero también que esa oferta sea internacionalmente reconocida a través de, ya sea de un sistema de acreditación como el ISO 17025 o como las buenas prácticas del laboratorio de la OCDE. Y en tercer lugar, estamos promoviendo toda esta cultura de calidad a través de diferentes ejes. Uno de ellos es apoyando al gobierno nacional en el mejoramiento de las regulaciones que se están desarrollando o de algunas que ya están existentes. Ya aquí trabajamos con el Ministerio de Trabajo y el Consejo Colombiano de Seguridad en la regulación para el sistema globalmente armonizado que saldrá próximamente. Estamos trabajando también con Ministerio de Educación y Ministerio de Trabajo en el desarrollo de un catálogo de cualificaciones técnicas para la industria química que va a permitir que las universidades empiecen a cerrar las brechas de las necesidades actuales de la formación superior. Y tendremos también todo un trabajo con el Ministerio de Comercio y el SICAL, que es esta red de la infraestructura de la calidad, para que todos empecemos a conocer más su mandato. Esta es, digamos, la agenda de eventos para este año. Los invitamos a que se agenden. Para el 7 de octubre vamos a estar presentando este diagnóstico que les conté de la industria química,
pero también haciendo un panel muy interesante sobre el enfoque hacia la gestión segura de productos químicos. Adicionalmente, el 15 de octubre tendremos un webinar sobre recomendaciones para exportar químicos industriales a Brasil. Aquí vamos a tener unos ponentes maravillosos de la industria de Brasil. Tendremos adicionalmente un taller con nuestro experto internacional en elaboración de fichas de datos de seguridad, que será el 10 de noviembre. Y tenemos también estos foros del CICAL para la reactivación económica, que son en conjunto con el Ministerio de Comercio, una serie de 7 foros que también lo podrán encontrar en nuestra página, y el primero es el 1 de octubre, donde se va a presentar toda esta oferta institucional para la reactivación de las empresas. Entonces, aquí vamos a encontrar toda la información que está disponible. Nuestra página es gqspcolombia.org. Los invitamos entonces a que se vinculen y se inscriban también para que les esté llegando recurrentemente la información de convocatorias, de programas de formación y demás. Y aquí pues todos nuestros datos de contacto de nuestro equipo para que puedan también tenerlos y ponerse en contacto. Entonces, muchísimas gracias y que tengan un fabuloso webinar de la compañía de Rosa, que es una persona con una gran experiencia y un gran conocimiento en estos temas y que nos va a contar todos los cambios que se tienen en esta nueva versión del sistema globalmente armonizado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Helen. Como indicas, ahora nos va a acompañar Rosa García Couto, quien pertenece al subcomité de expertos en el sistema globalmente armonizado a nivel mundial y quien hace parte de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, UNESE. Bienvenida, Rosa, a esta conferencia y muchas gracias por tu apoyo en este webinar. Hola, sí, buenos días a todos. Espero que estéis viendo la pantalla. Estamos bien. Sí, bien. Muchas gracias. Antes de nada, quisiera agradecer a los organizadores esta oportunidad. Siempre es un placer colaborar con Colombia. He tenido la oportunidad de estar varias veces en el país con actividades relacionadas con el SGA en el pasado o con el transporte de mercancías peligrosas y siempre se me ha acogido muy bien y siempre he pasado unos días muy agradables en Colombia. Así que muchísimas gracias por la invitación y también muchísimas gracias a todos los participantes por el interés demostrado en este evento. Entiendo que más de 200 personas conectadas es un indicador del interés que despierta esta actividad. Así que muchísimas gracias ya por adelantado y espero que responda a las expectativas que puedan tener. Sin más preámbulos, vamos a empezar entonces a entrar en el tema. Lo que se me ha pedido es hacer una breve descripción de las actualizaciones del sistema globalmente armonizado desde la revisión 6 a la revisión 8. Entiendo que en Colombia la versión que se ha utilizado para la implementación es la versión 6, que es la edición 6, que es la que se publicó en el 2015. Desde que se aprobó por primera vez el sistema globalmente armonizado, se ha venido actualizando cada 2 años. Este periodo corresponde al periodo bienal de trabajo del subcomité, trabaja en ciclos de 2 años y al final de ese ciclo bienal de trabajo se suele preparar una edición revisada que tiene en cuenta todas las enmiendas que se han adoptado durante esos 2 años. Así pues, la revisión 6 es la que se publicó en 2015, en el 2017 se publicó la revisión 7 y en el 2019 la revisión 8. El subcomité va a terminar normalmente su ciclo de trabajo en diciembre de este año, por lo que cabría esperar que haya una nueva edición revisada en el año que viene.
Digo cabría esperar porque con las condiciones a las que hemos tenido que hacer frente en razón de la pandemia, la sesión del subcomité que estaba prevista en el mes de julio no se pudo celebrar, con lo cual este bienio el subcomité estará trabajando con 3 sesiones en vez de 4. Y esto, teniendo en cuenta que también para la reunión de diciembre es improbable que se pueda hacer una reunión, una sesión presencial, vamos a tener que adaptarnos con una reunión, una sesión que será en parte virtual, para la que tenemos mucho menos tiempo del que tendríamos si la sesión fuese presencial. O sea que todo esto para decir que el hecho de que el año que viene exista una revisión 9 del SGA o una enmienda a la revisión 8 dependerá del número de enmiendas y de decisiones que tome el subcomité, que pueda tomar en diciembre, y del número de elementos en su programa de trabajo que sea capaz de terminar en este ciclo, y lo que no pueda terminar en este ciclo pues se reportará al ciclo siguiente, con lo cual entraría ya hasta en el periodo de trabajo que se terminaría en el 2022. Lo que vamos a abordar de todas maneras en esta presentación, como hemos dicho al principio, son los cambios desde la revisión 6 hasta la revisión 8, que es la última edición publicada hasta el momento. Las enmiendas de las que os voy a hablar en esta presentación no son exhaustivas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay otros cambios en el texto que no voy a mencionar aquí, pues porque considero que son cambios menores. Los que conocen bien el SGA saben que el texto está organizado de una manera en la que un cambio en una parte del texto puede generar cambios en otras partes del texto. Entonces aquí lo que he intentado es hacer una recopilación de las enmiendas que a mí me parecen más sustanciales. De todos modos, al final, en la última diapositiva encontraréis un enlace a los documentos que contienen la lista de enmiendas, la lista exhaustiva, es decir, todos los cambios que se han hecho en el texto, tanto desde la revisión 6 a la revisión 7 como de la 7 a la 8. Con esta clarificación creo que podemos empezar ya a hablar de lo que, más en concreto, de lo que son las enmiendas a la revisión 6. La primera que veis en la diapositiva es una enmienda a las fichas de datos de seguridad, que no cunda el pánico, no se ha cambiado, no se piden más cosas, no se ha cambiado nada realmente sustancial, es simplemente una enmienda que pretendía extender el alcance de la información que se requería hasta la revisión 6 para el transporte a granel por vía marítima. Hasta la revisión 6 del SGA, en la ficha de datos de seguridad se especificaba únicamente que se necesitaría información con respecto al transporte a granel, a transporte de sólidos a granel por vía marítima, con arreglo a los instrumentos aplicables de la Organización Marítima Internacional. Y con esta enmienda lo que se ha hecho es extender esa necesidad de información, de dar información a todas las cargas que se transporten a granel, independientemente de su estado físico, es decir, que se va a requerir información no solo para las cargas a granel sólidas, sino también para las líquidas y los gases. Es la única modificación. Entonces, en el capítulo 1.5 había una breve referencia a estos instrumentos de la Organización Marítima Internacional, entonces se ha introducido una modificación para recoger este cambio, y en la tabla que aparece en el 1.5.2 del SGA, que nos da, es una tabla resumen de la información mínima que se debe incluir, pues se modificó el apartado F, que hacía referencia a instrumentos de la Organización Marítima Internacional específicos para el transporte de sólidos a granel,
y se cambió para una referencia más general para que quedasen cubiertos también los instrumentos de la OMI que cubren el transporte de líquidos y de gases también, además de los sólidos. También en el capítulo 1.5 se ha corregido una inconsistencia que había en los valores de corte, los límites de concentración de la tabla 1.5.1 para los peligros por aspiración. De nuevo, no supone un cambio en estos valores de corte, no es un cambio en la clasificación, es simplemente corregir una inconsistencia entre los valores que figuraban en esta tabla con respecto a los que figuraban en los criterios del capítulo 3.10. Esto es todo en cuanto a la parte 1 del SGA, en grandes rasgos. En el capítulo 2.2, para los gases inflamables, sí que ha habido una modificación de fondo importante en los criterios. En el capítulo 2.2 se aborda la clasificación de los gases inflamables y el cambio ha consistido en que hemos pasado de tener una categoría 1 y una categoría 2 a subdividir la categoría 1 en 1A y en 1B, es decir, que se haya introducido una nueva subcategoría 1B. Además, se ha introducido una referencia a una norma ISO que contiene un método de ensayo para la medición de la velocidad fundamental de combustión de los gases inflamables, que es uno de los criterios que se utiliza para la clasificación. Y se ha actualizado en consecuencia el ejemplo de cálculo que se da en el párrafo 2.2.5. Entonces, para que podáis ver mejor cómo queda la clasificación de los gases inflamables, os he incluido en esta diapositiva el cuadro con control de cambios de lo que ha cambiado efectivamente con esta nueva enmienda que se ha introducido en la revisión 7 del SGA. Entonces, como veis, los criterios en sí, los criterios que existían para el gases, lo que era gas inflamable, gas pirofórico y gas químicamente inestable, así como para la categoría 2, no han cambiado. Lo único que ha cambiado es que estos se incluyen ahora, el gas inflamable, el pirofórico y el químicamente inestable A y B, se incluyen ahora dentro de lo que se llama una subcategoría 1A y se ha incluido una categoría 1B para gases que cumplen los criterios de la categoría 1A, que no son pirofóricos ni químicamente inestables y que tienen al menos un límite inferior de inflamabilidad superior al 6% en volumen en el aire o una velocidad fundamental de combustión inferior a 10 centímetros por segundo. ¿Por qué se ha introducido esta categoría 1B? Pues porque se vio que era necesaria para poder permitir la clasificación de ciertos gases que se fabrican que se han sido desarrollados por las industrias, principalmente por las industrias de refrigeración, para sustituir a otros gases que se utilizaban antes y que han dejado de usarse o que están dejando de usarse debido a los problemas de contaminación que presentan en lo que respecta al calentamiento global. O sea, debido a la contribución de estos gases al calentamiento global, se están sustituyendo y, por tanto, era necesario poder incluir una categoría en la que se pudiesen clasificar estos nuevos gases que tienen otras propiedades. Es importante precisar que estos cambios en la clasificación de gases inflamables no tienen ningún efecto en la clasificación de transporte, es decir, que los gases que se clasificaban como inflamables para el transporte siguen clasificándose como tales, no hay ningún impacto de esta clasificación en la clasificación de transporte, es simplemente a efectos del SGA para otros sectores cuando sea necesario hacer la distinción entre 1A, gases de 1A y de subcategoría 1B. En cuanto a finalmente veis que en lo que es la categoría 2 no se ha cambiado el criterio, sigue igual, simplemente se ha añadido aquí la precisión gases distintos de la categoría 1A, 1B, puesto que antes solamente había una categoría, no había esta diferenciación entre A y B, con lo cual es una enmienda de consecuencia, pero sin que aplique a cambios en los criterios de la categoría que existía ya, de la categoría 2 que existía. En cuanto a la comunicación de peligros, se ha adaptado
Entonces, como podéis ver, todo lo que entra dentro de la categoría 1A se considera un gas extremadamente inflamable, y luego se hace una diferenciación entre el momento en el que puede inflamarse o puede explotar. Los que pueden inflamarse espontáneamente en contacto con el aire, los pirofóricos, los químicamente inestables de categoría A y B, en función de si pueden explotar incluso en ausencia de aire, y los que pueden explotar incluso en ausencia de aire a presión y o a temperaturas elevadas. Para la categoría 1B se ha previsto el símbolo, el pictograma con el símbolo de la llama, la palabra de advertencia peligro y una indicación de peligro de gas inflamable. Es decir, que como veis, todo lo que estaría en categoría 1A, incluyendo los pirofóricos y los químicamente inestables, serían considerados extremadamente inflamables. La categoría B y la categoría 2 sería para gases inflamables, pero con una diferencia entre la palabra de advertencia y el símbolo. Los de categoría 2 no llevan símbolo. Y esto se ha conservado así, pues precisamente para que la clasificación de transporte no se vea alterada. En el capítulo 2.6, para los líquidos inflamables, en la revisión 7 se ha suprimido una referencia a las temperaturas, que eran las que hacen referencia a las temperaturas de clasificación para las categorías de la 1 a la 3, y se ha suprimido esa referencia en un párrafo, en el 2.6.422. Esto no representa, de nuevo, ningún cambio en la clasificación, es simplemente se han eliminado esas temperaturas porque esa referencia a esas temperaturas en ese párrafo, porque podían prestar a confusión, teniendo en cuenta que no tenían en cuenta la temperatura que se utiliza para la clasificación en la categoría 4. Ha habido algunas modificaciones en el método de ensayo para la clasificación de estos líquidos inflamables de categoría 4 en el manual de pruebas y criterios, y se vio en ese momento que este texto en el párrafo, el mencionar solamente las temperaturas correspondientes a las categorías 1 a 3 en este párrafo podía llevar a confusión, y por eso se ha retirado la referencia. Insisto, esto es simplemente una modificación editorial, no hay ningún cambio en los criterios de clasificación para líquidos inflamables en la revisión 7 con respecto a los que había en la revisión 6. En el caso de los sólidos inflamables, en el capítulo 2.7 se ha introducido una referencia a la longitud de propagación de la reacción, es decir, se ha introducido la referencia a los 10 milímetros para los polvos o aleaciones metálicas, en el párrafo 2.7.2. Es una enmienda similar a la que acabamos de comentar para los líquidos inflamables, pero en el otro sentido. Si en el caso de los líquidos inflamables os acabo de comentar que se suprimió algo que prestaba confusión, en el caso de los sólidos inflamables lo que se ha hecho es introducir la referencia a los 10 milímetros para que quede más claro a qué se refiere cuando se dice longitud de la propagación. O sea que es un valor fijo y que viene fijado en este caso por los requerimientos del procedimiento de ensayo. De nuevo, ningún cambio en los criterios, simplemente una aclaración. En cuanto a los explosivos insensibilizados que aparecen en el capítulo 2.17 del SGA, se ha modificado ligeramente el texto en el 2.17.2.1 para aclarar que estos criterios se aplican únicamente a los explosivos cuando están en estados insensibilizados. Hubo una propuesta en el subcomité en la que se hablaba de que algunas autoridades competentes interpretaban el texto que figuraba en la revisión 6 como que podría aplicarse los criterios a explosivos en general, que estaban destinados a ser usados como tales una vez que se hubiese anulado el efecto del insensibilizante. Entonces, para precisar que estos criterios que figuran en el capítulo 2.17 se aplican única y exclusivamente al explosivo en su estado insensibilizado, se modificó ligeramente el texto. De nuevo, es una modificación editorial para aclarar unos criterios, no supone ningún cambio en lo que es el criterio en sí.
En cuanto a las clases de peligro para la salud humana, se hizo una revisión de las definiciones para las clases de peligro para la salud, porque se vio que las definiciones que existían en la revisión 6 no estaban muy armonizadas. En algunos casos hacían referencia a ensayos de la OCDE, en otros casos no resultaban muy claras, se mezclaba lo que podría considerarse una definición en sí con otras consideraciones generales para la clasificación, e incluso en algunos casos se hablaba de producto químico en vez de sustancia y mezcla, que es la terminología que se utiliza en el SGA. Entonces hay un grupo de trabajo en el subcomité que se llama un grupo de asuntos prácticos, que examinó todas estas cuestiones y que propuso unas modificaciones también de carácter más bien editorial a estas definiciones de clases de peligro para la salud humana para para armonizarlas y que fuesen más claras y concisas. En el capítulo de la toxicidad aguda, el capítulo 3.1, se han introducido algunas enmiendas relacionadas también con clarificación de criterios y sobre todo con una tendencia que, bueno, veréis que se va a manifestar todavía más en los cambios de la revisión 7 a la revisión 8 y en los cambios que se van a producir en el SGA en el futuro. Y esta tendencia es el fruto de una nueva conciencia, vamos por decirlo de alguna manera, sobre el bienestar animal. Cuando en el pasado y cuando se desarrolló el SGA, la mayoría de los métodos de ensayo para ciertas clases de peligro estaban basados en datos obtenidos en experimentación con animales y en muchos casos los métodos validados y reconocidos que existían empleaban además un cierto número de animales de experimentación. Con el tiempo se han ido desarrollando otros métodos que no requieren uso de animales vivos. Con lo cual ya se están, digamos, revisando los criterios para permitir que se pueda aplicar o se pueda clasificar en la medida de lo posible cuando se tienen datos con métodos de ensayo que no requieren el uso de animales, en lugar de tener que basarse siempre o recurrir siempre a estos ensayos con animales. Hablaremos de esto un poquito más en detalle en los cambios de la revisión 7 a la 8. Pero aquí en la revisión 7 lo que se hizo fue en el párrafo 3.1.2.1 hacer una referencia, introducir una breve reseña a métodos in vivo que requieren menos animales de ensayo, o sea, en línea con lo que os estaba comentando. O sea, simplemente es modificar el texto para aclarar que sí, también es posible aplicar estos criterios de clasificación para la toxicidad aguda, en ese caso en el que se describe en el párrafo 3.1.2.1, cuando existen métodos que emplean menos animales. En la tabla 3.1.1 lo único que se ha cambiado es la manera en la que se presentan los valores de corte. Si recordáis, los que tengan la tabla más o menos en la cabeza, en la revisión 6 esta tabla aparecía con los valores de corte, digamos, los valores más altos de corte para cada categoría. Y lo que se ha hecho es expresarlo en función de intervalos porque se estimó que prestaba menos a confusión. Es decir, que ahora, en vez de tener para una clase de peligro que se indique un valor de corte de 1000, por ejemplo, pues será un valor de toxicidad aguda o de estimación de la toxicidad aguda comprendido entre 50 y 1000. O sea, que se han expresado todos los valores así para una mayor claridad. Y finalmente, en el párrafo 3.1.2.3 se ha añadido una referencia a los datos obtenidos de experiencia humana. Esto no quiere decir que se tranquilice todo el mundo, no quiere decir que vayamos a hacer experimentos con humanos, sino que se pueden utilizar datos de
que se hayan obtenido por una exposición ocupacional, una exposición accidental o que se hayan obtenido de estudios epidemiológicos. Esto no estaba claramente especificado en ese párrafo, con lo cual se entendió que era necesario especificarlo. Si no recuerdo mal, este párrafo, el 3123, se refiere a la categoría 5, que es la que se suele utilizar sobre todo para la clasificación de pesticidas. Entonces, simplemente una aclaración, de nuevo, no hay cambio en los criterios, simplemente es una clarificación de los criterios existentes. Con esto vamos llegando ya a las enmiendas que se han hecho en los anexos. Los anexos del SGA, como sabéis, contienen información adicional que complementa y ayuda a entender los criterios que aparecen en la parte 2 y 3 del SGA y la parte 4. Los anexos se han modificado en función de las modificaciones que se han aportado a las otras partes del SGA. Así, por ejemplo, como hemos visto que ha cambiado la clasificación para los gases inflamables, este cambio se ha reflejado en el cuadro A1.2 del anexo 1. Igualmente, como se han creado nuevas frases, nuevas indicaciones nuevos consejos de prudencia, nuevas indicaciones de peligro para los gases inflamables, las nuevas frases H, esto se refleja también en la sección 1 del anexo 3. Y en el anexo 3, en la sección 2, se modifican un determinado número de consejos de prudencia. Cuando os pongo en esta diapositiva la lista de consejos de prudencia, no quiere decir necesariamente que haya cambiado el texto de los consejos. Puede haber cambiado la asignación a una clase de peligro o las condiciones de uso, pero no siempre cambia el texto en sí del consejo de prudencia. El que sí es nuevo es un consejo de prudencia que se ha numerado 503 y que se aplica a los explosivos, a ciertos tipos de explosivos inestables y de ciertas divisiones de peligro. Asimismo, la sección 3, que es la que nos da los cuadros o las matrices para aplicar los consejos de prudencia, se empezó en la revisión 7 a hacer una revisión bastante profunda de esta sección y en la revisión 7 se han incluido diversas enmiendas que están fundamentalmente destinadas a evitar repetición de textos y a proporcionar más orientación sobre la flexibilidad que se puede ejercer en la utilización de estos consejos de prudencia. Por ejemplo, cuándo se pueden omitir, cuándo se pueden combinar y cómo, o si se permiten variaciones en el texto. Se vio que dependiendo del idioma y de la región en la que se usase un determinado consejo de prudencia, algunas autoridades consideraban necesario adaptar el texto que figura en el SGA no diría al idioma, pero porque es el mismo idioma, pero quizás adaptarlo un poco al lenguaje que se utiliza en una determinada región o zona del país. Se explica en el SGA simplemente hasta qué punto estas variaciones se pueden permitir, etcétera. También se añadió texto para ayudar en la aplicación de los consejos de prudencia relativos a la atención médica. Y veremos que esto se completó de la revisión 7 a la revisión 8, pero aquí sí se empezó a dar una orientación adicional porque se vio que en ciertos idiomas, en ciertos países no quedaba muy clara cuál era la diferencia entre buscar atención médica o consultar a un médico. No se sabía muy bien si, por ejemplo, se quería decir que había que ir a visitar a un médico físicamente o se podía recibir atención telefónica, etcétera, etcétera. Entonces se vio que era un poco confuso en qué condiciones había que utilizar estos consejos y de la revisión 6 a la 7, en la revisión 7 se incluyó ya alguna orientación en este caso. Se modificó levemente la presentación de las matrices de los consejos de prudencia sin ningún impacto en el contenido y luego se añadieron nuevas matrices para las categorías adicionales de gases inflamables. O sea que ya que vemos que se modificó la clasificación y por lo tanto vamos a encontrarnos el cuadro correspondiente a todos los consejos de prudencia que serían aplicables a las nuevas categorías.
Finalmente, en el anexo 4, lo más importante que se modificó en la edición 7 fue la tabla en la que se dan las propiedades y características de todas las peligros físicos, o sea, de los elementos que ayudan a la clasificación para los peligros físicos en el SGA, y en este caso pues, se han aportado algunas modificaciones relativas a los gases inflamables. También la sección A4, 3, 14, 7, que es la que os comenté al principio, en la que se introdujo información detallada sobre los datos que hay que aportar cuando se transportan cargas a granel en función del estado físico y en función de lo que se requiere en los instrumentos aplicables de la Organización Marítima Internacional. O sea que esta parte es la que comentamos al principio de la presentación. También se incluyó en las enmiendas en la revisión 7, perdón, un nuevo ejemplo. O sea, el subcomité hace muchos años que ha estado trabajando en el desarrollo de soporte de guías para ayudar a la industria a cumplir con los requisitos de etiquetado del SGA, sobre todo en el caso de los recipientes etiquetados de pequeños recipientes y envases. Esto es un desafío que se identificó en las primeras ediciones ya del SGA, que con la cantidad de información que se requería en las etiquetas, podía haber casos en los que resultaba imposible desde un punto de vista práctico incluir una etiqueta, digamos, de manera tradicional, pegada al recipiente, con toda la información que se requería. Entonces, desde entonces se creó un grupo informal en el subcomité que está liderado por la empresa y que está analizando cómo se puede ofrecer apoyo y ejemplos de cómo se podría etiquetar de una manera que sea conforme con lo que prescribe el SGA. En la edición 7 lo que se incluyó fue un nuevo ejemplo, el ejemplo 9, en el que se tratan las etiquetas plegables, que pueden ser pues, etiquetas plegables de varios tipos, como las que veis aquí, las desplegables, como estas, las de estilo libro, las de estilo libreta y las de estilo ventana. O sea, todas estas opciones son posibles en el etiquetado de estos pequeños recipientes o embalajes o envases. Esto es particularmente útil en aquellos países en los que por legislación se requiere el etiquetado en varios idiomas. Con esto terminaríamos el resumen de las enmiendas que se han hecho a la revisión 6 para pasar a la revisión 7 y ahora empezaríamos con las enmiendas de la 7 a la 8. Entiendo que al final vamos a tener tiempo para una ronda de preguntas, así que quizás sigo con la presentación y acumulamos las preguntas hacia el final. Bien, en la revisión 7, estos son los cambios de la revisión 7 a la revisión 8. De nuevo, insisto en que la lista no es exhaustiva, simplemente es una recopilación de los cambios que a mí me han parecido más significativos. Empezamos con una actualización a una referencia, una norma ISO. Se pasó de referenciar la norma del año 2010 al año 2017. En varios capítulos, en varias partes del SGA. Esta norma se utilizaba en relación con la clasificación de gases inflamables y de gases comburentes. ¿Por qué era importante o por qué es significativo este cambio? En realidad, la norma nos da métodos de ensayo para determinar los límites de inflamabilidad inferiores en mezclas de gases. Es decir, que nos permite la clasificación, como digo, de gases inflamables y de gases comburentes. Es importante este cambio porque lo que se hizo fue en la norma incluir un método o modificar el método, se ha complementado con un método que permite distinguir entre las subcategorías 1A y 1B.
Y esto era algo que el método que estaba en la norma del 2010 no era tan sencillo conseguir. Entonces, para aclarar y para permitir esta diferenciación de una manera mucho más sencilla, se ha modificado el método de la norma ISO y por eso se decidió que era pertinente actualizar la referencia en el SGA. Igualmente, para el capítulo 2.1 se ha modificado una figura, que es el capítulo 2.1 es el que trata de la clasificación de explosivos, y se modificó la figura 2.1.4, que es la que describe la serie de pruebas 8. Esta serie de pruebas 8 se utiliza para la clasificación de emulsiones de nitrato de amonio. ¿Y por qué se cambió? ¿Por qué es importante esta modificación? Bien, pues es importante porque se habían identificado problemas con el test que se estaba utilizando para la clasificación de estos explosivos, del nitrato de amonio en emulsión, debido a que el test se generaba un desgaste de uno de los tubos metálicos, un debilitamiento de los tubos de ensayo que se utilizaban, los tubos metálicos que se utilizaban para hacer el test, que resultaba en falsos positivos. Entonces se decidió que era necesario modificar o utilizar otro método de ensayo, sobre todo en el caso de las emulsiones de nitrato de amonio con un alto contenido en agua y baja volatilidad, que era el que presentaban problemas para cuando se usaba el test, digamos, tradicional, el que se venía utilizando desde hacía muchos años. Entonces se modificó el método de ensayo en el manual de pruebas y criterios y como consecuencia se ha tenido que modificar también el diagrama de decisión en el capítulo 2.1, puesto que correspondía a este método de ensayo para que no hubiese contradicción con el nuevo método de ensayo. Otro cambio bastante importante de la revisión 7 a la revisión 8 es que se crea una nueva categoría. Bueno, aquí he puesto clase de peligro, no sé muy bien en realidad cómo habría que considerar si es una categoría o es una clase de peligro. Quizás una nueva clase de peligro dentro de la clase que se consideraba de aerosoles. Es decir, en el capítulo 2.3, que era el que hasta entonces era donde se daba la clasificación de aerosoles, ahora es aerosoles y productos químicos a presión. Con lo cual, seguimos teniendo los criterios que ya teníamos para los aerosoles y además se ha introducido una nueva sección con 3 nuevas categorías para los productos químicos a presión. Cuando se presentó esta propuesta hubo bastante discusión de si estos productos químicos a presión, si era realmente necesario considerarlos en una clase aparte o si deberían considerar como gases a presión y por tanto no merecerían una clasificación separada. Pero después de bastante discusión se llegó a la conclusión, o la industria consiguió, digamos, convencer al subcomité de que esta clase era necesario y que no se podía utilizar las categorías existentes ya para englobar a estos productos. Viendo cómo se podía encajar esta nueva clase, pues se consideró que, dado que tenían propiedades que eran similares a las de los aerosoles, se podría combinar la clase de los aerosoles con la de productos químicos a presión, teniendo en cuenta que sí tienen propiedades similares y la clasificación se basa en parte en criterios similares, es decir, en las propiedades de inflamabilidad y en el calor de combustión. Existen diferencias en la presión admisible y la capacidad y en el tipo de recipiente de productos químicos a presión que hacen que necesiten clasificarse por separado.
Estos productos químicos a presión se definen como los productos líquidos o sólidos que están presurizados con un gas a una presión igual o superior a 200 kilopascales a 20 grados y en recipientes a presión que son distintos de los generadores de aerosoles y que no están clasificados como gases a presión. Es decir, que veis que se hace realmente la diferencia. No son aerosoles, no se consideran gases a presión y entonces encajan en esta nueva categoría. Y además se especifica que los productos químicos a presión tienen por lo general un contenido, son aquellos que tienen un contenido de líquidos o sólidos igual o superior al 50% en masa, mientras que las mezclas que contienen más de un 50% de gases se consideran o se tendrían que considerar para clasificación como gases a presión. O sea que esto sería lo que nos ayudaría, entre otras cosas, a hacer la diferencia, saber si lo que tenemos iría clasificado como un producto químico a presión o como un gas a presión o como un aerosol en el caso de que cumpliese los criterios. Para estos productos químicos a presión tenemos tres categorías con los criterios que veis en la tabla. Y la comunicación de peligro sería como la que veis a continuación. Es decir, que se hace en la indicación de peligro. La categoría 1 sería para los productos químicos a presión extremadamente inflamables que pueden explotar si se calientan, es decir, que estamos teniendo en cuenta la inflamabilidad y el hecho de que pueda explotar. La categoría 2 sería, el primero era extremadamente inflamable, este sería inflamable, puede explotar si se calienta, y en la categoría 3, que sería la menos peligrosa, como de costumbre, es el producto químico a presión que puede explotar si se calienta, pero que no se considera inflamable. O sea que esta sería la nueva, el cambio más significativo en cuanto a clasificación con respecto al SGA que se ha dado en la revisión 7. En la revisión 8, perdón, de la revisión 7 a la revisión 8. También se ha hecho en cuanto a las categorías o a las clases de peligro para la salud, se ha hecho una revisión completa de criterios para la corrosión e irritación cutánea. No se han cambiado significativamente los criterios que ya existían, es decir, que no se ha intervenido en los criterios que ya existían para la clasificación en esta clase de peligro, pero sí se ha añadido mucho texto y se ha reorganizado o se ha cambiado prácticamente, hay cambios en casi todas partes del texto que existía para incluir ajustar los criterios al uso de métodos de ensayo que emplean menos animales y también a que se pueda clasificar basados en datos obtenidos con métodos in vitro o ex vivo. Y se ha llegado, para poder emplear todos estos datos, a un enfoque, se propone un enfoque por etapas, es decir, que primero se considerarían datos disponibles en humanos o animales, datos disponibles in vitro ex vivo, otros datos disponibles sobre efectos cutáneos en animales, la evaluación del pH, métodos no experimentales y finalmente se considerarían todos estos datos y se haría una clasificación en función del peso de la evidencia. Es decir, no quiere decir que para clasificar por corrosión o irritación cutánea tengamos que disponer obligatoriamente de todos estos datos, sino que tenemos que ver todo lo que hay. Y en el caso de que tengamos datos sobre todos estos tipos, iríamos evaluándolos siguiendo este enfoque por etapas. También se dan indicaciones de qué hacer si solamente se tienen datos disponibles en humanos. O sea, repito, no quiere decir que tras esta revisión del texto tengamos que volver a ensayar nuestro compuesto, nuestra sustancia, nuestra mezcla para obtener datos según todos estos métodos. O sea, que esta sería otra de las enmiendas o de las modificaciones más importantes que se han hecho a la revisión 7.
En los capítulos 3.8 y 3.9 se han modificado, o sea, estos capítulos 3.8 y 3.9, para quien no tenga el título en mente, son los que se refieren a la toxicidad sistémica para órganos diana, tanto tras una exposición repetida como por una exposición única, y se han aportado unas modificaciones editoriales en las definiciones, de manera similar a lo que habíamos visto para otros peligros de la salud en la revisión anterior. Y simplemente es para aclarar criterios. No hay cambio en los criterios de clasificación. En el anexo 3, en la sección 2, seguimos con la reorganización y simplificación del texto introductorio. Se ha modificado el texto para suprimir cosas que se consideraban repeticiones. Se dan más directrices sobre cómo utilizar los consejos de prudencia combinados para complementar ya las directrices que se habían empezado a introducir en la revisión anterior. Finalmente, se simplifican los códigos relativos a la respuesta médica. Se pasa de 6 códigos que había antes, los relativos a consultar a un médico, a ir a un centro de toxicología, llamar a un centro de toxicología, etcétera, etcétera, y se pasa de 6 a 4, es decir, que se han simplificado considerablemente en un intento de facilitar su aplicación. Se han modificado los cuadros para tener en cuenta las enmiendas a las frases H y P derivadas de los cambios en los criterios, en las clases de peligro, y se han modificado varios códigos P. Los que veis aquí, que se han suprimido, son el 202, 210 y 310 a 315. Los 310 a 315 son los que hacían referencia precisamente a la respuesta médica. Y estos se han sustituido por los códigos del 316 al 319. Es decir, que se suprimieron unos y se añadieron otros. No se ha querido utilizar el mismo número para evitar confusión con códigos cuando países que están implementando ediciones diferentes del SGA, que no exista confusión de saber por qué el código 310, si aplico la revisión 6, es diferente al código 310 si aplico la revisión 8. Por eso se ha decidido suprimir los códigos y no utilizar estos números, sino que se asigna uno nuevo cuando se ha modificado el código de manera significativa. Otra novedad en la revisión 8 es que en la sección 5 se han introducido 2 nuevos pictogramas de precaución, e insisto en lo de precaución, no son nuevos pictogramas de peligro, son pictogramas de precaución que sustituyen a la frase P que existía de mantener fuera al alcance de los niños. ¿Por qué se decidió utilizar estos pictogramas? Bueno, pues porque se vio que la mayoría de los casos en los que se involucraban intoxicaciones de niños eran debidas a intoxicaciones por productos químicos, y se entendió que quizás en lugar de incluir un texto, una frase P que diga mantener fuera del alcance de los niños, sería mucho más visual en aquellas autoridades que lo permitan y cuando se considere necesario, de incluir un pictograma. Se evaluaron diferentes opciones y al final se retuvieron las 2 que veis en pantalla. La que aparece a la izquierda de la pantalla es basada en una propuesta de una asociación internacional de detergentes, de productos de detergentes y de cosméticos, si no recuerdo mal, y la que veis a mano derecha, en la derecha de la pantalla, es una propuesta también por una asociación de fabricación de productos detergentes, jabones, etcétera, de Japón. Se hicieron estudios con varias propuestas, como os comento, y estas 2 fueron las que arrojaron los mejores resultados de comprensibilidad. Con lo cual fueron las 2 que se han retenido para dar una opción a aquellas autoridades o aquellas personas que estén implementando el SGA para ofrecer un enfoque armonizado y que en todo el mundo, cuando se sugiera emplear un pictograma para esta frase de mantener fuera del alcance de los niños, todo el mundo emplee una de estas 2 y se pueda entender a nivel mundial, para que sea todo armonizado a nivel mundial.
Y ya casi para terminar, en el anexo 7, si recordáis, os comenté que había un grupo de trabajo que se estaba ocupando de desarrollar ejemplos de etiquetado de recipientes pequeños, embalajes y recipientes pequeños. Pues bien, este grupo para la revisión 8 presentó una propuesta que ofrecía ejemplos para el etiquetado de juegos o de kits de productos químicos. Y lo que veis en la diapositiva es simplemente uno de los ejemplos que aparece en la revisión 8 del SGA de etiquetado. Todas las explicaciones relativas al ejemplo se dan en texto en la revisión 8. Simplemente os he puesto la ilustración gráfica para que os hagáis una idea de cómo iría. En el SGA se dan las indicaciones de lo que llevaría el etiquetado de cada una de las botellas. Este sería el etiquetado de la caja y, como veis aquí, son como ampollas mucho más pequeñitas, recipientes mucho más pequeños, y se incluiría el etiquetado aquí en esta hoja. Como digo, está explicado en detalle en el SGA. Y finalmente, otra de las grandes modificaciones que aparece en la revisión 8 es un nuevo anexo 11 que se estuvo desarrollando durante varios años y que generó cierta polémica durante su desarrollo. Este nuevo anexo se ha titulado de forma genérica Guía sobre otros peligros que no dan lugar a clasificación. Es un título genérico que se espera que pueda quedar abierto si en el futuro se necesita incluir otro capítulo adicional. Por el momento, dentro de este anexo o dentro de estos otros peligros que no dan lugar a clasificación, se trata de los peligros de explosión de polvos. Y hay todo un capítulo, un tema relacionado a los factores que contribuyen al peligro de la explosión de polvos y la identificación de peligros y necesidad de evaluar, prevenir, mitigar y comunicar estos riesgos. Claro, la explosión de polvos combustibles. Hubo bastante polémica en su día porque algunos países consideraban que esto no era un peligro intrínseco de estos polvos combustibles, porque pueden generarse incluso a partir de productos como harinas, etcétera. Pero otros países consideraban que ellos lo tenían en su legislación, que era importante tener un enfoque armonizado para poder cubrir los peligros y los riesgos que se generaban en los lugares de trabajo en los que se almacenan estos polvos, en los que se pueden producir, puesto que había accidentes y era necesario dar unas directrices que estuviesen armonizadas a nivel mundial. Y esa fue finalmente el argumento que ganó y se incluyó este anexo en el SGA. En algún momento hubo alguna propuesta de si se debería incluir una clase de peligro, pero finalmente, como se consideró que había una cierta parte que correspondía más a la gestión de riesgos que a un peligro intrínseco, se optó por dar estas orientaciones como una guía en el anexo 11 y no crear confusión creando una clase de peligro adicional. Y con esto termino lo que es el resumen generalizado de los cambios más importantes desde la revisión 6 a la revisión 8. Como os comenté al principio, no es una lista exhaustiva. La lista exhaustiva de las enmiendas o de todos los cambios está en estos documentos que os indico aquí. Están accesibles a partir del link, del enlace que tenéis aquí arriba, y os he puesto también el enlace al texto íntegro del SGA en español de las revisiones 6, 7 y 8 al que podéis acceder a partir de estos enlaces. También en estas mismas páginas, una vez que estáis en esta página navegando en el menú, tenéis acceso a versiones más anteriores de la 6, de la sexta, o sea, la 5, están todas, pero bueno, pensé que quizás las que más os interesasen serían ahora de la 6 a la 8. Y con esto, pues, doy por terminada mi exposición. Os agradezco mucho la atención. Es un poco difícil de hacer este tipo de presentaciones virtuales cuando no se ve a la gente. Así que espero que os haya resultado interesante y que
todos los que estaban conectados al principio sigan conectados al final con, espero, el mismo nivel de atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosa, por tu intervención. Invitamos a las personas a realizar sus preguntas y también a contestar la encuesta para entender las necesidades de la industria en la capacidad analítica del país. Bueno, Rosa, vamos acá a las preguntas. Dice, en los rotulados de productos de comercialización, ¿es necesario colocar el código de las frases de precaución y advertencia o solo se puede colocar la frase? Gracias. Bueno, lo que se dice, yo he visto en algunas etiquetas, incluso en las que circulan en Europa, que son a las que yo tengo más acceso porque es donde vivo, en algunas ocasiones he visto que se incluyen los códigos, no solamente el texto, sino los códigos. Lo que dice el SGA es que lo que hay que incluir sí o sí es el texto. Lo que no se puede hacer es incluir el código sin el texto. Yo diría que no es necesario incluir el código. Los códigos se introdujeron para facilitar traducción, para poder crear bases de datos con las frases, para facilitar a la industria la producción de etiquetas, porque es mucho más fácil con un programa informático decir necesito una etiqueta con el código P302, el 305 y el 504, y el programa informático inmediatamente selecciona las frases y las coloca en una etiqueta y se imprime directamente. Entonces, la introducción de los códigos se hizo por razones prácticas, pero lo que sí dice muy claramente el SGA es que no es necesario incluirlos en la etiqueta. Lo que sí dice el SGA es que lo que no se puede hacer es reemplazar el texto del código, de la frase P o de la frase H, por el código. No sé si creo que he respondido a la pregunta, pero sí. Bien. Vale, acá hay otra pregunta. ¿Un cambio de los criterios del SGA genera un cambio en la clasificación, etiquetado y hoja de seguridad? O sea, que tendríamos dos etiquetas y dos hojas de seguridad para un mismo producto para cumplir, por ejemplo, con la versión 6 y otra para cumplir con la versión 8, o solamente es una. Depende del tipo de cambio de los criterios. Los cambios que yo he mencionado aquí se han añadido algunas, por ejemplo, en el caso de lo que vimos, en el caso de los gases inflamables, se ha añadido una subcategoría nueva, pero no se cambiaron los criterios que ya existían. Entonces, sí, lo que sí puede ocurrir es que uno tendrá que clasificar en función de la versión que se esté aplicando en el país en el que va a colocar los productos en el mercado. Si Colombia está aplicando la revisión 6, clasificará con respecto a los criterios y a las categorías existentes en la revisión 6. Lo que sí puede ocurrir es que si recibe productos de exportación que vengan de un país o de una región en la que se esté aplicando una revisión 8, en la que haya, por ejemplo, una categoría adicional y que además se aplique en esa región o ese país, sí que puede ocurrir que se reciban productos que estén etiquetados o que el mismo producto, en el caso de que fuese, no sé si se puede dar ese caso, pero sí podría aparecer una categoría de peligro, por ejemplo, que no está contemplada en la revisión 6, pero sí está en la 8. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que cada uno tiene que aplicar lo que sea aplicable en su país. Entonces, si uno está aplicando a la revisión 6, conforme a la revisión 6. Lo que se suele hacer a nivel internacional, precisamente porque no todo el mundo está aplicando las mismas versiones, es decir, bueno, aquí se está aplicando la ley que nosotros tenemos o la legislación que nosotros tenemos requiere que se aplique la revisión, digo cualquier cosa, la revisión 6, pero se aceptan productos clasificados con respecto a la revisión 8, para que esto no suponga
un problema para el comercio. Quiero decir que si yo estoy comprando materia prima en el extranjero y en el extranjero están aplicando la revisión 8 y me llegan etiquetados con respecto a una versión 8, sería, no sé, sería quizás contraproducente pedirles a los que me lo están enviando que me lo etiqueten con respecto a la revisión 6, sabiendo que además los criterios no son contradictorios, o sea, que se suelen complementar, responder a nuevos avances en la industria química, pero no suele haber contradicción. O sea, yo no puedo pensar en un ejemplo que haya una contradicción simplemente porque se haya cambiado el criterio. Perfecto. Ya. Esto me da a otra pregunta un poco complementaria. Dice, si importamos productos que tengan una versión diferente del país de donde llegará el producto, ¿qué debería hacer el importador? Porque si no es un solo país, ¿cómo se manejaría eso? Para los importadores, o sea que estamos trayendo productos de fuera, esta es la pregunta. Sí, así es. Uh-huh. Esto depende de lo que tenga la legislación nacional. Como digo, lo que suele hacer la mayoría, lo que suele hacer en muchos países es un país aplica una versión, pero sigue aceptando productos que vengan con versiones superiores. No sé si este es el alcance de la pregunta, pero esto estaría definido normalmente en la legislación, qué es lo que es aceptable y lo que no. Ok. Dice otra pregunta. En el caso de los centros de investigación en donde se debe implementar el almacenamiento de reactivos de acuerdo al SGA y se emplean productos que vienen de otros países, ¿qué versión se aplicaría? De nuevo, no es que se aplique una sola versión. La respuesta es la misma. Si estamos importando productos y el país, la legislación nacional permite que estos productos que están importados, que vienen de países con una versión superior, se permite la importación, que, bueno, por otra parte me parece comprensible y lógico, no tendría sentido, desde mi punto de vista, pedirles que reetiqueten con respecto a la revisión, a una revisión más baja. Entonces sí se podrían seguir utilizando, entiendo. Ok. Otra pregunta. ¿Para diligenciar las etiquetas SGA existe algún tipo específico en la fuente o tamaño de letra? Eso también depende de la legislación. Por ejemplo, el SGA no especifica ningún tipo de tamaño de letra, ningún tipo, ni de tipo de letra, ni de tamaño de las etiquetas. Lo único que dice el SGA es muy general y es que tienen que ser lisibles, no recuerdo exactamente cómo es la frase, pero es una frase muy general, está en el capítulo 1.4 del SGA, pero no hay ningún tipo de especificación de tiene que ser un texto de tantos milímetros de altura como mínimo o un tipo de letra de este tamaño. Sin embargo, sí hay países, y yo sé, por ejemplo, que en la Unión Europea el reglamento CLP sí prescribe un tamaño, una superficie de etiqueta, en la que se da, si no recuerdo mal, se da una especie de ratio entre la superficie que tiene que ocupar el pictograma con respecto al tamaño de la etiqueta total, para asegurar que no sea tan pequeño y el texto también, que no sea tan pequeño que no se pueda leer. Entonces ellos sí prescriben, el reglamento CLP sí prescribe un tamaño mínimo y para el pictograma y para el texto. Pero el SGA no. El SGA esto lo deja abierto a discreción de las autoridades de cada país, a lo que cada uno considere pertinente. Sí se dice que tiene que ser legible. O sea, que se tiene que ver y que se tienen que distinguir los diferentes elementos de la etiqueta. Perfecto.
Les recordamos a los participantes, ya se encuentra abierta la evaluación del evento para que puedan irlo calificando. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿los pictogramas del SGA se pueden combinar con los de transporte de acuerdo a la ONU? Esta es una pregunta fácil y difícil de contestar. El transporte, la clasificación de transporte y el etiquetado de transporte es parte del SGA. Lo que es obligatorio para el transporte, o sea, cuando yo tengo que transportar algo, mercancías peligrosas, tengo que ceñirme a la reglamentación de transporte de mercancías peligrosas. Punto. Es decir, lo que no puedo hacer es sustituir, si estoy haciendo transporte de mercancías peligrosas, no puedo sustituir la etiqueta de inflamable, por ejemplo, la etiqueta roja con la llama de inflamable de clase 3 para un líquido inflamable, no la puedo sustituir en mi camión, en mi recipiente, etcétera, no la puedo sustituir por la etiqueta correspondiente del SGA para otros sectores, que es la que tiene el borde rojo. Para transporte siempre tengo que utilizar la etiqueta de transporte. ¿Se pueden combinar? Sí, y el SGA explica cómo se pueden combinar, pero las etiquetas de transporte para el sector de transporte de mercancías peligrosas siempre tienen preferencia sobre el resto de las etiquetas con el borde rojo. O sea, que quede claro que en un camión no puedo poner una etiqueta de un camión de transporte de mercancías peligrosas, no puedo llevar, en vez de las etiquetas de transporte, no puedo llevar los pictogramas del SGA con el borde rojo. Eso no está permitido. Lo que sí puede ocurrir es que si yo tengo, por ejemplo, un recipiente grande que lleva una etiqueta que viene etiquetado para el transporte, esa misma etiqueta yo puedo almacenar este recipiente, un bidón, un jerrycan, lo que sea, lo puedo almacenar en mi sitio de almacenamiento, el que corresponda, y dejarlo etiquetado para el transporte, porque la comunicación de peligros es la misma. Es decir, mi etiqueta con la llama para el transporte me está comunicando exactamente el mismo peligro que la del borde rojo con la llama, en el caso de los inflamables. Lo que sí puedo hacer es luego complementar las etiquetas que correspondan, el etiquetado con las etiquetas de otros peligros, por ejemplo, de los peligros para la salud que apliquen y que no se aplican durante el transporte. Pero para esto lo mejor es referirse al anexo 7 del SGA, en el que se dan ejemplos de combinación y de cómo se pueden combinar. Perfecto. Si quieren, vamos a dar un momentico, un espacio a Santiago de Responsabilidad Integral, que nos va a dar un anuncio sobre la encuesta de necesidades analíticas y ya seguimos con las preguntas. Gracias, Claudia. Solo pasaba a recordarles a las personas que no han llenado la encuesta que ahí en el chat se encuentra el link para que por favor la puedan llenar. Esta encuesta se hace con el fin de entender la necesidad de la industria química y la capacidad analítica que tiene el país para realizar ese tipo de ensayos. Así que agradecemos amablemente su diligenciamiento. Muchas gracias. Vale, listo. Acá seguimos con las preguntas. Dice, ¿el documento del SGA se ha pensado en algún momento incluir algún capítulo para el almacenamiento, incluyendo lo del tema de matrices de compatibilidad? ¿O no se ha contemplado? No, las especificaciones para matrices de compatibilidad se suelen ¿cómo se dice? Se suelen tratar en otro tipo de documentos, pero no hay compatibilidad, o sea, matrices de compatibilidad en el SGA. El SGA simplemente es la clasificación, los criterios de clasificación por clase de peligro, pero no se da en este momento ni se ha contemplado ninguna matriz de compatibilidad. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta. En la hoja de seguridad se debe aclarar la versión que aplico, o sea, para la clasificación de peligros, etcétera. ¿Es necesario en el tema de la comercialización?
Es necesario especificar la versión de la hoja en sí. La versión del SGA de memoria no sabría contestar si hay alguna frase en el SGA que indique que sí se tenga que poner. Yo diría que sería útil poner con respecto a que yo tendería a decir que sí. No sé lo que dice el SGA, pero a mí me parece que sería útil saber si estoy clasificando con respecto a qué versión estoy clasificando. Siempre se puede inferir por el tipo de criterios o por el tipo de categorías, etcétera, se puede llegar a eso, pero estoy intentando buscar, perdón, si aparece aquí, porque de memoria ahora mismo no lo recuerdo, pero entiendo que sí se debería incluir. Yo personalmente, o sea, no estoy diciendo que el SGA lo prescriba, pero... Ok, perfecto. Hay otra pregunta, hay bastantes preguntas. Dice, para los residuos, ¿sí es recomendable utilizar el SGA? Bueno, los residuos es un animal un poco más complejo. En principio porque el SGA habla de clasificación de sustancias y de mezclas y muy a menudo un residuo no se sabe lo que hay, con lo cual habría que empezar a analizar todo. ¿Se puede aplicar? Sí. ¿El SGA habla de residuos? No habla de residuos específicamente. Los criterios, insisto, los criterios del SGA se pueden aplicar para la clasificación de residuos, se puede. El problema es que la mayoría de los residuos no son mezclas en las que no se tienen datos sobre la mezcla en sí, sobre el tipo de residuo en sí, con lo cual habría que analizarlo todo. Eso, de todas maneras, se suele tratar también en otras piezas, en otra legislación. El SGA no habla específicamente de residuos, pero los criterios sí se pueden utilizar para la clasificación de residuos. Eso cada país, yo creo que, por ejemplo, en Europa hay una directiva de residuos en la que se da clasificación para algunos tipos de residuos que se han identificado, pero en el SGA no se habla específicamente de residuos, se habla de productos químicos en general. Ok, otra pregunta y es acerca del anexo 2 del SGA, ¿por qué está reservado? Y si se han contemplado incluir información en alguna de las enmiendas. El anexo 2 está reservado simplemente por una cuestión práctica y es que en las primeras ediciones del SGA había un anexo 2 y con el tiempo se vio que se podía combinar el anexo 1 con el anexo 2 y dar la misma información en el mismo lugar, simplemente es por eso. Y entonces es una práctica habitual en nuestros documentos, en documentos de este tipo, se ha dejado reservado para no tener que numerar todos los demás anexos con los párrafos y demás, con lo cual sería un poco más complicado de seguir de una edición a otra. Entonces, se guarda como reservado. Si en algún momento aparece la necesidad de introducir un anexo nuevo, se puede utilizar ese hueco. Simplemente es por eso. Ok, aquí hay otra pregunta. Dice si se ha contemplado incluir un peligro para la salud nuevo en el capítulo 3 del SGA para disruptores endocrinos. No. No es algo que se esté discutiendo por el momento, ni que se haya... Yo no he visto de momento ninguna propuesta por una clase particular. Entiendo que algunos de los efectos estarían cubiertos ya por otras clases de peligro, con lo cual no sé hasta qué punto quizás sería necesario crear una clase específica para ellos. Pero bueno, tampoco soy una experta en este tema. Lo que sí puedo decir es que no se ha contemplado y no se ha hecho ninguna propuesta en este sentido. Ok. Dice,
¿Se han creado algún tipo de herramienta tecnológica para realizar las clasificaciones de peligros del SGA? No en el subcomité, no a nivel del subcomité. En el subcomité hace muchos años que se está discutiendo en algún sentido, en el sentido inglés de la palabra, o sea que se está hablando de que se está considerando la posibilidad de quizás desarrollar una lista de productos químicos que estuviesen clasificados con respecto al SGA, pero no se ha avanzado mucho. Seguimos estando a nivel de discusiones preliminares porque sería una tarea extremadamente compleja y todavía no se ha avanzado en este tema. Sí sé que en algunas entidades fuera del subcomité, creo recordar que en España había alguna entidad que sí proporcionaba algún tipo de herramienta para hacer, no sé si era para hacer clasificaciones, creo que era para hacer clasificaciones y etiquetas de una manera un poco simple, pero tampoco, creo recordar vagamente que había algo, pero tampoco sabría deciros, tendría que buscar esta referencia, incluso a la persona que había proporcionado esta información, si no se ha jubilado. De esto hace ya... Tengo un recuerdo muy vago de algo, de alguna mención, pero no sé exactamente si sería lo que está buscando en la pregunta. Pero bueno, de memoria, desde luego a nivel del subcomité, no. Lo que sí hay es recopilaciones de listas de otros países y de otros organismos que sí tienen clasificaciones con respecto al SGA de muchos productos químicos, y esto está, imagino que los que han estado trabajando con la OCDE lo conocerán, es en un portal, en el ICEM portal de la OCDE, hay un enlace a un montón de listas con productos clasificados conforme al SGA. Listas que se están utilizando a nivel nacional, luego las listas que se utilizan en la Unión Europea, etcétera, etcétera. Pero aparte de esto, a nivel del subcomité no se ha desarrollado ningún instrumento, ninguna herramienta para esto. Ok, les recordamos a los participantes la evaluación del evento. Vamos a hacer unas 3 preguntitas más y damos por terminado. Dice, ¿qué lineamientos debe tener en cuenta para elaborar una matriz de compatibilidad del SGA o el NFPA? Esta es una respuesta que yo no puedo dar, en el sentido de que dependiendo de lo que se pida en cada país, son diferentes, no se da la misma información en una o en otra. Entonces, dependiendo de lo que se pida, esto es algo que se tiene que ver según lo que se pida a nivel nacional. No es una respuesta que el SGA dé. El SGA no habla de matrices NFPA. Entonces, esto es algo que depende de lo que se use en cada país y de lo que se pida usar. No es una respuesta que yo pueda dar, desgraciadamente. Lo que sí es, hay que tener cuidado de cuando se utilice una u otra, de saber o de ser conscientes de que no dan el mismo tipo de información. Perfecto. Hay otra. ¿Es necesario etiquetar las sustancias químicas de los botiquines, lavabojos y demás sustancias usadas para emergencias? Bueno, eso sería etiquetado quizás en el lugar de trabajo, pues dependiendo de lo que lleven. Si es un producto que debería estar etiquetado, pues entiendo que sí se podría etiquetar. Pero no sabría decir para productos específicos, pues no sé. Entraría quizás dentro de lo que es el etiquetado del lugar de trabajo. Un laboratorio es un lugar de trabajo. Ok. Y la última pregunta para hacerte. Dice, cuando se habla de etiquetado en pequeños embalajes en base, ¿hasta qué volumen o cantidad cubre la palabra pequeña? Eso fue también una de las preguntas de las discusiones que se hicieron, o sea, que se consideraron en el SGA en su momento. No sé,
no recuerdo ahora mismo de memoria si hay una definición como tal. Un momento. Habría que ver en el anexo 7 del SGA si existe esta definición. No creo que se haya dado un volumen. Recuerdo que en algún momento se habló de una definición y no se llegó a una conclusión para lo que podría ser, para una definición que pudiese abarcar todas las posibilidades. Habría que referirse a los ejemplos que se dan en el SGA, en el ejemplo 8. Entonces, por ejemplo, aquí hablan de un ejemplo de etiquetado de un paquete pequeño y aquí están poniendo un ejemplo de una caja de cartón que contiene ampollas de vidrio con un producto utilizado como reactivo de laboratorio y cada ampolla contiene 0,5 gramos y es una caja de 70 milímetros por 70. O sea que no se da, pero es simplemente un ejemplo, no se da una definición para decir, se considera que es un embalaje pequeño a partir de esta medida. Es simplemente una cuestión práctica. O sea, un embalaje pequeño, yo creo que la idea es que es aquel en el que no quepa toda la información que tendría que ir. Si es tan pequeño que en la etiqueta, en un tamaño normal, no nos cabe, pues sería un recipiente pequeño. Perfecto. Bueno, Rosa, muchísimas gracias por tu apoyo, por tus valiosos conocimientos en este webinar y a todos los participantes por conectarse y seguirnos. Les recordamos nuevamente la evaluación del evento para nosotros tener sus aportes y sugerencias para siguientes capacitaciones. Muchísimas gracias a Responsabilidad Integral también por apoyarnos en este evento y nos veremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención y a todos los participantes por haber estado ahí todo el tiempo. Entiendo que es un tema arduo, así que espero haber cumplido las expectativas y haber podido dar respuesta al menos a algunas de las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.